esta preciosa Radio Estéreo Visión. Reciba bendiciones de lo alto para usted y su familia, usted que nos está sintonizando también por internet, y a los que nos siguen en el canal YouTube también de Jehová Nissi, Guerreros Bajo la Unción de Dios. Una gran bendición para ustedes. Esta hermosa mañana quiero compartir una preciosa palabra de Dios en el libro de Nehemías, para lo cual le invito que usted abra su Biblia y ábralo en el capítulo 4, versículo del 1 al 9. Vamos a leer esta preciosa porción bíblica que dice a la letra: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Anonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Israel. Realmente, amados hermanos, la historia de Israel nos vislumbra tiempo glorioso, ¿verdad? Donde podemos ver la mano de Dios moverse con tremendo poder y autoridad. También, amados hermanos, nos relata cómo el pueblo de Dios se separó de Dios también. Y el amor de Dios se fue perdiendo. El amor que Dios había puesto en su pueblo se fue perdiendo a tal grado que llegaron un momento hasta aborrecer el mensaje que Dios les enviaba por su profeta sin cesar, para que se volvieran de sus malos caminos. Todo esto, amados hermanos, el pueblo una y otra vez se rebelaba contra Dios, a tal grado que Dios, hermanos, vio la obstinación de su corazón, vio la obstinación del pueblo de Dios, y los entregó a cautiverio 70 años. En el año 500, oiga bien, 997 antes de Cristo, en el tiempo del rey Sedequías, cuando éste empezó a reinar, sus 21 años de edad, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló delante de Jehová a pesar de la exhortación que el profeta Jeremías le hacía una y otra vez. Al contrario, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, endureció su cerviz y obstinó su corazón. No quiso volverse a Jehová, no quiso escuchar la voz de Dios, y en tal sentido que él, sus príncipes, sacerdotes y el pueblo en general se volvieron contra Jehová. Todo esto, hermano, toda esta actitud de este pueblo incrementó la iniquidad. Todo esto, amados, hizo que las abominaciones se adherieran a las abominaciones de las naciones paganas. Todo esta contaminación, la casa de Jehová fue contaminada, y ellos, hermanos, en vez de ser de bendición, volvieron a hacer escarnio. Hicieron escarnio los profetas, hicieron escarnio de la voz de Dios, hicieron escarnio de aquel que Dios le daba la alerta, les mandaba la alerta para que se volvieran a él. Todo esto, amados hermanos, provocó la ira de Jehová, provocó, amados hermanos, y Dios se levantó y los entregó a los caldeos. Quiero decirle que Dios levantó al rey de caldeos, amado hermano, lo levantó para castigar al pueblo de Dios. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias vinieron? Por desairar a Dios, por volver la espalda a Dios. Vino, amados hermanos, este rey, con su ataque que hizo, mató a jóvenes, doncellas, ancianos, niños, y rompió el muro de la casa, del templo de Dios. ¿Qué fue? El muro fueron quemados, los palacios fueron derribados, fueron quemados, saquearon la casa de Dios, amados hermanos, se llevaron lo valioso, se llevaron los utensilios del templo de Dios, hermanos, y también Jehová los entregó en manos del rey de Babilonia. Quiero decirle que pasados los 70 años del cautiverio, más asolamiento, más humillación vino al pueblo de Dios. Todo esto para que se cumpliese la profecía dada por el profeta Jeremías, que sin cesar vertió su palabra, la advertencia de que se volvieran a Jehová. Jehová despertó, sin embargo, la misericordia de Dios es grande. Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, en el año 530 antes de Cristo. Y quiero decir que el primer reinado de este rey, dice que él hizo pregonar que Jehová, el Dios de los cielos, que lo había levantado, que le había entregado los reinos, también le había enviado un mandamiento: que edificara la casa en Jerusalén. Mandó que todo
israelita que se hallase entre ellos volviese a Jerusalén, que se edificara la casa de Jehová, el Dios de Israel, que todos los hombres de ese lugar ayudasen con plata, con víveres, con oro, con bienes, ganado, ofrenda voluntaria. Todo aquel que sintiera en su corazón darle libremente a Jehová lo podía hacer para edificar la casa de Jehová. Y sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había tomado y puesto en la casa de sus dioses. Entregó todos los utensilios por mano de Mitridas, tesorero a Sesbanar, príncipe de Judá, con su respectivo inventario, y los volvieron a iniciar la obra echando los cimientos de la casa de Dios. Miren qué precioso como Dios cumple su palabra. Dios había trazado, amados hermanos, un escenario, y aparece en este escenario también Esdras, el sacerdote. En este escenario, esta es labor que hizo Esdras fue tremenda, porque hizo volver el corazón de los hijos de Israel a Dios, separando, amados hermanos, las mujeres extranjeras que los hijos de Israel habían tomado, contaminando y rompiendo la ley de Moisés, donde había sido prohibido que tomaran mujeres extrañas, cananeas y todo. Tenían que ser de su propia nación. Quiero decirle que posteriormente en ese escenario entra Nehemías en el año del rey Artajerjes, y de quien era copero. Y Dios, dentro de su plan divino para dar salvación al pueblo de Israel, levanta a este hombre con amor por la obra de Dios, con celo por la obra de Dios. Y le dio el favor ante el rey, le concedió que volviese a Judá y que reconstruyera la ciudad para otorgarle y otorgando lo necesario. Le entregó cartas, le entregó madera, le entregó todo lo necesario. Cuando tú y yo nos proponemos hacer las cosas para el Señor, todo Dios se encamina a que sea para bien. Vemos entonces que esta mañana vamos a hablar un poco sobre esta situación. Dios quiere que nosotros visualicemos la misericordia de Dios, la compasión que Él tiene cuando un pueblo se vuelve a Él, cuando a una persona se vuelve a Él, cuando a alguien que a pesar que le dio la espalda, reconoce, amados hermanos, su error y busca de Dios la misericordia. Dios también le va a escuchar ese clamor. En esta hora Dios quiere, amados hermanos, que entendamos. Hay aspectos principales para poder alcanzar la misericordia de Dios. El primero es el arrepentimiento. Necesitamos tener, amados hermanos, un genuino arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el que se complace de nuestro sufrimiento es el adversario. Sin embargo, Dios, Él tiene misericordia. Cuando tú estás fallando, cuando tú has fracasado, cuando tú estás hundido en el pecado, el enemigo disfruta verte asolado, verte destruido, verte que estás gimiendo, verte llorando, amado hermano. Sin embargo, Dios se compadece, Dios se estremece cuando hay alguien que clama, cuando hay alguien que levanta un clamor hacia Dios, cuando busca, ve al cielo pidiendo misericordia. Dios no se puede contener en su misericordia y empieza, amado hermano, te levanta del muladar, del lodo cenagoso, de la putrefacción donde has caído, y te da una oportunidad. El Dios que estamos predicando en esta hermosa mañana es un Dios de oportunidades, amado hermano. Por eso es necesario que comprendamos que como hijos de Dios, cuando queremos hacer la voluntad del Señor, cuando Dios nos le da una oportunidad, vamos a enfrentar guerras y batallas también, porque el enemigo no está contento. La obra y la misericordia que Dios ha hecho con tu vida y con la mía, siempre el enemigo querrá que tú caigas nuevamente, pero hay un Dios, amado hermano, que es fiel para sostener a su hijo, fiel para sostener a su hija, aquella que decide no mirar atrás, aquel que decide caminar viendo al frente y no mirar atrás. En esta mañana vamos a ver primero las cualidades que tenía Nehemías. Nehemías en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos habla algo precioso. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Alaquías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mala afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quiero decirle que esto provocó en este hombre, amados hermanos, un estremecimiento en su alma. Le sintió dolor, compasión de ver a sus hermanos, siendo que él estaba como copero ante el rey Artajerjes. Él estaba bendecido, tenía quizás comodidad, no tenía que sufrir por la alimentación, por el vestuario, tenía todo lo necesario, pero había amados hermanos, él tenía empatía por sus hermanos que estaban en oprobio, que quizás no tenían dónde vivir, estaban expuestos, no tenían un techo, no tenían comida. Entonces este hombre dice: están los muros derribados y
¿Y qué significa estar los muros derribados? No hay protección, no hay seguridad. ¿Qué significa las puertas quemadas? Amados hermanos, la seguridad para evitar que entre alguien indeseable. En este momento la ciudad estaba con puertas quemadas. Quiere decir que cualquiera podía entrar, cualquiera podía llegar a atacarlo y estaban indefensos. Y segundo, amados hermanos, los palacios dice que estaban incendiados. Quiero decirle, el símbolo de la realeza, amados hermanos, estaban incendiados, estaban en estado de humillación, estaban en asolamiento, estaban abandonados. ¿Por qué? Porque Dios había cumplido su palabra. Dios no puede ser burlado. Quiero decirle que también el pueblo de Israel, quienes por su actitud de darle la espalda a Dios provocaron esto al Señor, lo provocaron a ira. También en este tiempo hay muchos que están provocando a Dios, hermano. Hay muchas personas que están diciendo que están en los caminos de Dios y están provocando a ira al Señor. Y yo quiero decirle que esta es una voz de alerta. Esta es una voz de alerta para usted y para mí, porque nosotros, hermano, la palabra de Dios no puede ser burlada. Todo se va a cumplir. Quiero decirle que en este tiempo muchos tienen los muros derribados, muchos se han dejado que el enemigo, los muros que están de fortaleza hasta en las iglesias están siendo socavadas. ¿Por qué, amados hermanos? Usted puede decir, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué están las iglesias en convulsión? ¿Por qué estamos en problemas? ¿Por qué nos ha venido esto? Sencillamente los muros se han derribado porque se ha dejado el primer amor. El primer amor, cuando dejamos de amar al Señor y dejamos en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar a Dios, quiero decirle que los muros de protección, la fortaleza que Dios pone a nuestro lado se va derribando, se va derrumbando, y el enemigo lo sabe perfectamente. Una vez tú dejes a Dios, una vez le des la espalda al Señor, el enemigo va a entrar fácilmente para sobacarte, amado hermano, para derrumbarte, para derribarte tu finanza, para derribarte tu salud, para derribarte tu hogar, tu matrimonio. Por eso es necesario que entendamos que es necesario, amados hermanos, la edificación. Primero hay que entender que el trabajo de edificación conlleva varios pasos. Hemos perdido la búsqueda, la devoción. Hoy, amados hermanos, las iglesias están llenas, pero no con una devoción genuina, no con un amor sincero. No, amados hermanos, no lloran, no hay llanto en el templo, ya no hay llanto en los altares. Amado hermano, hay oraciones secas, hay oraciones, amado hermano, solo quizás por una religiosidad, por un cumplimiento o para que te vean. Sin embargo, no hay oraciones. ¿Dónde está la oración de compungimiento, de arrepentimiento, de sentir que has ofendido a Dios? Quizás con las actitudes, con las acciones, quizás cuando hablamos, cuando actuamos, muchas veces estamos fallando y no sentimos, creemos que estamos bien, pero es necesario entrar a la presencia del Dios, al altar de Dios, para derribar esos muros, amados hermanos, que a veces el enemigo levanta de fortaleza satánica para quererte que tú te quedes atrapado ahí. Esta mañana nos está hablando el Señor. El enemigo está allanando la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay irreverencia, amados, irrespeto. Muchos están entrando a las iglesias con chicle, muchos están entrando a la iglesia con comida, muchos están entrando a la iglesia, amados hermanos, para pasar a hablar, y ya están hablando en la palabra, en el tiempo de la adoración, en tiempo de alabanza, un tiempo especial donde hay que estar consagrado con Dios, elevando nuestra mente y nuestro corazón al Señor para buscar la presencia de Dios. ¿Sabía usted que en la alabanza usted puede recibir una sanidad? ¿Sabía usted que en la alabanza, en el tiempo de la meditación de la palabra, usted puede recibir una sanidad, una liberación? Porque la palabra es poder, amados hermanos. Dios está hablándonos, pero muchas veces, hermanos, los muros se han derribado. ¿Por qué? Porque hemos, amados hermanos, entrado en la autocomplacencia. Ya cada quien solo quiere satisfacer sus propias necesidades. Ya se olvida la necesidad de la casa de Dios, se olvida la necesidad de su prójimo. Hermano, estamos perdiendo mucho terreno. El enemigo es astuto y audaz. El enemigo tiene miles y miles de años de experiencia en hacer caer a los seres humanos. Es tiempo que esta voz de alerta nos habla. Dios, el Espíritu Santo nos está hablando para que no nos durmamos, sino que despertemos. Hemos perdido, amados hermanos, esa búsqueda del Señor por las distracciones. Muchas veces nuestra mente, estamos en la iglesia, pero no estamos en la iglesia. Nuestra mente anda divagando en otras cosas que no tienen ningún provecho, son cosas vanas. Hermanos, hemos perdido también el permitido distracciones a nuestro oído, nuestra vista. Estamos más enfrascados en cosas, amado hermano, que nos quitan tiempo. Por ejemplo, voy a poner uno: el chat, el internet. Es una bendición si se usa bien, pero ¿cuántas horas pasas chateando? ¿Cuántas horas pasas en Facebook? Y yo te pregunto, ¿cuántas horas pasas orando con Dios? ¿Cuántas horas te inclinas ante el Señor? ¿Cuántas horas le dedicas para leer la palabra de Dios? Hermanos, estamos cayendo en una trampa mortal silenciosa, como un cáncer que poco a poco te está llevando y te está desvirtuando, te está quitando los muros,
derribando las fortalezas que el Dios de los cielos levanta a sus hijos. Nosotros muchas veces permitimos, hermano, y por eso el enemigo derriba los muros. Yo quiero decirle que todo esto el adversario toma ventaja, y en algunos casos, hermano, ya los cimientos están bien sacudidos de algunos hogares. Usted puede decir, hermano, y mire, ¿y qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Sí, muchas veces los hogares ya están hasta divorciados, con problemas, con crisis, con contiendas, con pleitos, con disensiones, hijos contra padres, padres contra hijos. Hermano, algo tremendo. Ya no hay paz, ya no hay armonía, ya no se respira ese amor en ese hogar, ya no hay santidad. ¿Por qué? Porque sencillamente los muros están cayendo, porque estamos abriendo puertas. Hermano, es tiempo que el pueblo de Dios cierre puertas, y cerrar puertas significa analizarse cada uno en qué está fallando con Dios para poder cerrar esas puertas, ponernos a cuentas con el Señor. Otros casos, amado hermano, ya solo hay escombros, como estamos hablando la palabra aquí. La palabra dice los escombros ya con divorcio, ya los hijos separados, hijos, amados hermanos, que se pierden en las drogas, en la prostitución, se pierden en muchas cosas por causa de la negligencia de los padres, porque a veces son tan egoístas que solo ven sus propios intereses y no les interesa ver a sus hijos. El problema a sus hijos no les interesa, no se acuerdan que van a dar cuenta un día ante el Señor. Hermanos, qué terrible. Amigo, y tú que me estás escuchando, yo te quiero decir que no es por casualidad que estás sintonizando este canal, no es por casualidad que estás escuchando esta palabra de Dios. Dios quiere hablar a tu vida, Dios te está hablando, amados hermanos, y te está llamando a un arrepentimiento genuino. Dios, hermano, no está hablando. Todas estas situaciones, todos estos escombros traen asolamiento, traen, amado hermano, aflicción del alma, aflicción de espíritu, angustia, tribulación. El pueblo está desarmado y sin aliento. Muchas veces el pueblo está desarmado, muchas veces el pueblo está sin aliento, sencillamente porque ha abierto puertas. Hermano, es necesario que nos volvamos. Hay casos de turbación, hay casos de, amados, llegan mucha gente, llega enferma de nervios, llega enferma de crisis, llega con depresiones, hermanos, porque han abierto demasiadas puertas. Ahora es el momento. Dios está llamando, al igual que lo hizo Nehemías. Dios está usando esta palabra para hablarte a ti, para hablarme a mí. Dios está usando esta palabra de voz de alerta. Quiero decirle que edifiquemos y levantemos los muros, hermano. Es una prioridad importante en este tiempo, en nuestra vida, ya que el favor de Dios está con nosotros. Debemos seguir unos pasos. El primero que debemos de hacer, amados hermanos, miren que tanto Esdras y Nehemías llamaron al arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. El arrepentimiento es que te duele el alma, que sientas dolor por lo que estás haciendo. Si tú estás perdiendo tu matrimonio, recuerda que un día hiciste un pacto con Dios, un día hiciste un juramento con el Señor, no con el hombre, y Dios, amado hermano, fue el testigo fiel ante ese matrimonio. ¿Qué estás haciendo con tu hijo? ¿Qué estás haciendo con tu esposa? Y tu mujer quizás estás peleando con tu esposo, quizás lo quieres abandonar por otro afer. Yo quiero decirte, ten cuidado, Dios te va a demandar todo eso. Hay que rendir en nuestro corazón a Dios, hay que sacar el ego, el soberbia, el yo, amados hermanos, que está torturando a muchos hermanos porque la falta de humildad, porque no hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Dios quiere compromiso, el compromiso, una decisión firme de dejar aquello que no te agrada a Dios, de dejar aquel enlace, de dejar aquella amistad que te lleva a mal camino, de dejar, amados hermanos, esa relación infructuosa, dejar esa relación de pecaminosidad, dejar todo aquello que te está afectando y verdaderamente seguir a Dios. Yo quiero decirte, volvámonos a Dios. Dios nos está hablando para que vivamos en santidad. Dios nos está hablando porque es urgente edificar los muros en nuestra vida. Es urgente que, amados, contrarrestemos la furia del infierno, la furia de nuestros enemigos, la furia del adversario, amados hermanos. Dios está hablando. Y en Nehemías 4, versículos del 1 al 3, podemos ver claramente, para que usted vea cómo el enemigo actúa. Dice: cuando yo, Sanballat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, anonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oiga bien, siempre van a haber escarnecedores, siempre van a haber gente usada por
por Satanás, hermano. Enemigos del alma, enemigos de los hijos de Dios, enemigos asolapados, agazapados, que están a veces, muchas veces, que te están sonriendo, pero por detrás hay un espíritu de apuñalamiento. Muchas veces se van a levantar cuando tú decidas buscar a Dios, cuando tú decidas caminar en el Señor en santidad, cuando tú decidas dejar ese pecado, cuando tú decidas dejar toda la relación, todo lo que es ilícito, todo aquello que no le agrada a Dios. Yo quiero decirte que el enemigo es lo que quiere, que tú estés en humillación. El enemigo quiere que tú estés con cabizbajo, que no te levantes, que estés hundido en el lodo cenagoso, amado, derrotado, asolado, que estés angustiado, que vivas una vida quebrantada económicamente, de espíritu también, enfermo del alma y enfermo físicamente. Mas Dios en esta mañana nos recuerda en esta hermosa mañana que no nos ha entregado espíritu de cobardía ni de temor. Él nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio. Que nos volvamos, amados hermanos. Dios nos ha traído libertad, nos ha hecho libres por su palabra. No somos esclavos del enemigo. Dios quiere que no nos volvamos esclavos de nadie, porque Él nos ha dado la libertad en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario para darte la libertad, para darte una oportunidad de vida cuando nadie te la daba, cuando nadie daba 5 por tu vida, cuando nadie se acordaba de ti, nadie, si al contrario te desechaba. Mas Dios dio su vida en la cruz del Calvario, mandando a su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret, para darte una oportunidad, para darte la salvación, para tenderte la mano. Nos ha dado, amados hermanos, autoridad. Y Dios también nos recuerda en esta hermosa mañana que nos ha dado autoridad sobre las huestes de maldad. Dios está capacitando a su pueblo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo vas a entender esas armas? En la búsqueda de oración, en la búsqueda del clamor, en la búsqueda del ayuno, de la vigilia. Amados hermanos, vas a recibir fuerza, vas a recibir la fortaleza, vas a recibir armas para poder defenderte. Filipenses 4:13 dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nos ha entregado armas espirituales. Y Nehemías 2:20 nos dice: para el Dios de los cielos nos prosperará. Oiga bien, los enemigos no querían que edificaran. Los enemigos querían que quedaran en oprobio, humillados, avergonzados entre las demás naciones. Mas Nehemías confiesa una palabra de fe. Mas Nehemías confiesa una palabra de autoridad. Mas Nehemías confiesa, amados hermanos, el Dios de los cielos que le ha creído. Y dice, y en respuesta le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Usted, amado oyente, usted, amigo, usted, hermano en Cristo, yo quiero decirle: es tiempo que se levante, es tiempo que le diga al adversario que no tiene arte ni parte en su vida, que no tiene arte ni parte con su familia, que no tiene arte ni parte con sus hijos, porque son herencia de Jehová. Amado hermano, es necesario que tú tomes a una actitud como Nehemías, una actitud de valentía, de pararse firme y enfrentar con valentía, amados hermanos, todo asedio, todo ataque del enemigo, y declarar que hay un Dios de poder y autoridad, y declarar la palabra que no estamos solos ni avergonzados, no estamos solos ni huérfanos. Nosotros tenemos un Padre en los cielos, amado hermano. Usted no va a caer en aprobio ni en vergüenza. Si hasta ahorita el enemigo te tiene así, es tiempo que te sacudas y te levantes. Es tiempo que rompas todo eso y que levantes el muro que se ha caído. Dios está, amados hermanos, hablándonos en esta época, porque Dios nos llama a la unidad. Mire qué precioso Nehemías capítulo 4 versículo 16. Y no sabían, dicen los oficiales, a dónde. Oiga bien, Nehemías había hecho un recorrido. Nehemías había habido un análisis del estado, de cómo estaba la ciudad derrotada, destruida. Mas en Nehemías capítulo 4 versículo, oiga bien, 16 dice: en la palabra de Dios, qué preciosa, nos habla: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza, y dentro de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Quiero decirle que el Señor nos está hablando a través de Nehemías, que nos levantemos todos a través de la unidad. Ahí no solo eran los siervos, ahí eran todos, hasta príncipes, ahí estaba hasta el noble, ahí estaba, amados hermanos, todos, dice aquí, todos estaban desde aquel día, desde la amenaza del enemigo, estaban declarando que no se iban a levantar, que estaban declarando que no iban a construir, que todo lo que iban a hacer no iba a prevalecer. Mas Nehemías confiesa y actúa. Hay una decisión de unidad. Dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad
Judá tenía lanzas, escudos, arcos y coraza, y dentro de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué nos está hablando el Señor? La obra de Dios no puede parar, no puede parar. La obra de Dios, amado hermano, tu servicio y como mi servicio, no importa las acechanzas, no importa los problemas, no importa las adversidades, Dios nos ha delegado algo y hay que sacarlo adelante. Pero para eso nos está dando una enseñanza. Con una mano trabajamos y con la otra con la arma. Nuestras armas son carnales, son armas espirituales dadas por Dios para derribar fortalezas del enemigo. Dios nos está llamando a la unidad, porque todos trabajaban, todos somos un cuerpo de Cristo, amado hermano, para poder desarrollar la obra que Dios nos ha encomendado. Todos debemos de trabajar en unidad, todos debemos apoyarnos mutuamente, y es así, si uno cae, el otro lo levanta. Ahora, hermanos, vamos a ver algo interesante. En Nehemías 13, quiero decirle, estamos viendo la construcción, cómo debemos de levantarnos, pero hay un paso final que hay que hacer. En Nehemías capítulo 13, versículo 10, vamos a leer del 6 al 9. Algo tremendo y precioso en esta palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y él le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y a los porteros y a la ofrenda a los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba, dice Nehemías, en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y rojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, y hice volver allí los utensilios de la casa de Jehová, las ofrendas y el incienso. Entonces encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su edad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Oiga qué tremendo. Unos días fue Nehemías a dar informe al rey y se enteró de retorno el desastre que había. Habían emparentado con Tobías, amonita. Hermano, el entrar en una alianza con alguien que no es de Dios te trae consecuencias. Dice que la palabra, él había metido una cámara, le había hecho una cámara en la casa de Dios. Muchas veces, amado hermano, no te has dado cuenta que tu ministerio, quizás tu iglesia, está en decadencia porque has metido a un Tobías en tu casa, has metido un Tobías en tu hogar también, has metido un Tobías o una Tobías, amado hermano, que te está comiendo la bendición que Dios te ha delegado. Hoy es el momento que también, porque para concluir la etapa de la restauración debemos hacer reformas profundas, y una de esas, saquemos a Tobías de nuestra casa. Saca a Tobías tu corazón, saca a Tobías todo lo que te está contaminando, lo que te está minando, lo que te está robando, todo aquel que te está llevando la bendición espiritual y económica. Tienes que sacarlo de tu corazón. Saca a Tobías de tu vida, sácalo de la iglesia. Si has pecado, si estás permitiendo el pecado oculto, si estás permitiendo, amados hermanos, que suban al altar en pecado, en abominación, Dios te va a demandar eso. Y por eso Nehemías nos habla en esta hora. Hay que hacer esa limpieza en el altar, hay que hacer esa limpieza en tu casa, hay que hacer esa limpieza en nuestro corazón. Saquemos a Tobías de nuestra vida, limpiémonos, amado hermano, limpiemos la casa de Dios, pero limpiemos nuestro corazón. Nosotros somos templo y moral, Espíritu Santo. Debemos, amado hermano, pedirle a Dios que fluya nuevamente el aceite había escaseado, el aceite de las ofrendas, pero Dios en esta hora quiere devolvernos la bendición. Lo que el enemigo nos ha robado, Dios lo devolverá, pero necesitamos una actitud de humildad, una actitud decidida a pelear por esa bendición para que seamos restaurados, tú y yo y toda la iglesia de Dios y todo el amigo también que tú me estás escuchando. Dios puede restaurar tu vida, Dios te puede dar una oportunidad. Solo ven a Cristo, recíbelo como tu único Salvador personal y será el Dios de la gloria
misericordia que pelee tu batalla. Esta hermosa mañana les invito a todos, como Dios me ha hablado en mi vida, espero que Dios le haya hablado a usted, que nos levantemos, que tomemos las armas y que limpiemos nuestra casa, y Dios hará grande y nueva su misericordia. Que el Señor le bendiga, amados hermanos.